¿Alguna vez te has detenido a notar cómo un hilo casi invisible recorre toda la Biblia, conectando las lágrimas de Raquel en Génesis con las puertas de la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis? El hijo menor de Jacob, Benjamín, aparece solo unas pocas veces en las Escrituras. Sin embargo, su tribu está en el centro de algunos de los momentos más dolorosos, las batallas más arriesgadas y las redenciones más sorprendentes de la historia sagrada. Lo que comenzó con el nombre Ben-Oni, hijo de mi dolor, terminó en una de las puertas de la ciudad eterna llamada Benjamín. Sigamos este hilo con atención, respetando el texto bíblico y su mensaje. Desde la muerte de Raquel hasta la profecía de Jacob, desde la casi destrucción en el periodo de los jueces hasta el reinado y caída de Saúl, hasta la inesperada misión del apóstol Pablo. Espere hasta el final para comprender cómo Dios convierte el sufrimiento en fortaleza y la debilidad en propósito. De camino a Efrata, la narración se detiene en el sufrimiento de una mujer. Raquel, la amada esposa de Jacob, atraviesa un parto difícil y que pone en peligro su vida. Cuando sus fuerzas menguan y la muerte se acerca, le da a su hijo recién nacido un nombre que brota directamente de su angustia, Ben-Oni, hijo de mi dolor. En ese momento, la identidad del niño queda marcada por la tragedia. Cada vez que se pronunciaba su nombre, se hacía eco del último aliento de su madre y del trauma de ese día. Pero Jacob, al recibir al niño, cambia su nombre por el de Benjamín, que puede traducirse como hijo de mi diestra. En las Escrituras, la mano derecha simboliza poder, honor y autoridad. El Salmo 110 dice, siéntate a mi derecha. El Salmo 118 celebra, la diestra del Señor hace maravillas. Isaías 41 dice, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. En una sola frase se produce una transformación silenciosa pero profunda. Ben-Oni fue un niño cuya historia comenzó con una tragedia. Benjamín lleva ahora un nombre que apunta a dignidad y posición privilegiada. Los hechos no cambian, Raquel murió, el dolor era real, la tumba existe, las lágrimas cayeron. Pero la etiqueta sobre la vida del niño deja de ser hijo de mi dolor y pasa a ser hijo de mi mano derecha. Su existencia no estaría definida únicamente por sus dolorosos inicios. Años más tarde, al final de su vida, Jacob pronuncia una bendición profética sobre este mismo hijo, Benjamín es un lobo rapaz, por la mañana devora su presa, y por la tarde reparte el botín. No hay una explicación detallada, solo una imagen de ferocidad en la batalla, acción en la victoria y generosidad al compartir. Desde el nombre dado al nacer hasta esta bendición final, la historia de Benjamín oscila entre el dolor y la promesa, entre el sufrimiento profundo y la fuerza inesperada. Para muchos de nosotros, esta tensión nos resulta familiar. Llevamos nombres, historias, reputaciones o recuerdos personales marcados por el fracaso, la pérdida o la vergüenza. Algunas de estas etiquetas nos las han impuesto otros los creamos nosotros mismos en nuestros momentos más bajos. Pero en Cristo, Dios nos da una nueva identidad. No borra el pasado ni finge que nuestras lágrimas nunca cayeron. Sin embargo, se niega a permitir que el dolor, el pecado o el trauma tengan la última palabra. Así como Jacob cambió el nombre de su hijo, Dios, en Cristo, nos llama amados, nueva creación e hijos de Dios, invitándonos a vivir como herederos seguros a su diestra. Con el paso de las generaciones, la descendencia de Benjamín deja de ser solo un nombre pronunciado sobre un recién nacido. Se convierten en una tribu establecida en la tierra prometida, ocupando una franja estratégica entre Judá y Efraín. Sus ciudades estaban cercanas a lugares que luego ganarían gran importancia en la historia de Israel, como Jerusalén, Betel y Gibeá. Fue precisamente en una ciudad benjamita donde se desarrolló una de las historias más oscuras de las Escrituras. Los jueces 19 y 20 no suavizan los detalles. Cuentan la historia de un levita y su concubina que pasaron la noche en Gibeá, perteneciente a la tribu de Benjamín. Lo que debería haber sido un lugar de hospitalidad se convirtió en un escenario de horror. Durante la noche, hombres malvados rodearon la casa y abusaron de la mujer con tanta violencia que murió al amanecer. El texto no explica los pensamientos del levita. En cambio, muestra su impactante reacción, tomó el cuerpo, lo cortó en pedazos y envió las partes a todas las tribus de Israel como un llamado gráfico a la justicia. Los israelitas se reunieron, unidos en indignación,
declarando que tal atrocidad nunca podría ser ignorada. Era un crimen que exigía una respuesta. Las tribus pidieron a Benjamín que entregara a los hombres de Gibea responsables del crimen para que pudieran ser castigados. En este punto, la tribu se enfrentaba a una elección clara entre la justicia y la lealtad tribal. Benjamín se negó a entregar a los culpables. Lo que podría haberse resuelto localmente se convirtió en una catástrofe nacional porque la tribu prefirió proteger a los suyos antes que someterse a la justicia. El resultado fue una guerra civil dentro de la gente de la alianza. Israel marchó contra Benjamín. En los primeros 2 días de batalla, Benjamín demostró ser temible y derrotó a decenas de miles de otros israelitas. La imagen del lobo rapaz de Génesis 49 parecía dolorosamente real. Pero al tercer día, después de que Israel ayunó, lloró y buscó al Señor, Dios entregó a Benjamín en sus manos. La pelea fue devastadora. Se quemaron ciudades. Cuando terminó el conflicto, solo 600 benjamitas lograron escapar y esconderse en la roca de Rimón. Una tribu entera quedó reducida a un pequeño remanente. El lobo que una vez destrozó estaba ahora al borde de la extinción. Al final, Israel quedó devastado. Lloraron delante del Señor y preguntaron, «Oh Señor, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que hoy falta una tribu en Israel?» Sus propias acciones, mezcladas con el juicio divino, casi borraron una tribu que Dios mismo había establecido en la tierra. El resto de Jueces 21 describe los dolorosos y moralmente complejos intentos de encontrar esposas para los benjamitas restantes para que la tribu no desapareciera. Las soluciones son difíciles e inquietantes, pero debajo de todo el caos, una verdad se destaca en la narrativa bíblica más amplia: Dios toma en serio el pecado, incluso entre su propio pueblo. Proteger a los nuestros a expensas de la justicia conduce a la ruina, no a la seguridad. Sin embargo, al borde de la destrucción, se conserva un remanente de Benjamín. La tribu fue casi eliminada, pero no completamente, porque, en los planes más grandes de Dios para Israel, la historia de Benjamín aún no había terminado. Siglos después del período de los jueces, los israelitas acudieron a Samuel con una demanda clara: «Danos un rey que nos gobierne». Querían ser como otras naciones. Dios, a través de Samuel, les advirtió sobre el precio de un rey humano: sus hijos, sus hijas, sus campos, su libertad. Aún así, a pesar de que su petición revelaba desconfianza, el Señor permitió: «Escucha su voz y daos un rey». La primera pregunta que surgió fue: ¿de qué tribu vendría este rey? No de Saulo de Tarso, ahora conocido como Pablo, se convierte en uno de los mayores instrumentos de Dios para difundir el Evangelio. Su conversión no es solo un cambio de dirección, sino una transformación radical de identidad. El perseguidor se convierte en predicador, el enemigo, apóstol, el lobo, pastor. Y este cambio no se produce por casualidad. Revela algo profundo acerca de la gracia de Dios: incluso aquellos que se oponen a su plan pueden ser alcanzados, redimidos y utilizados para cumplir propósitos mayores. Pablo lleva las marcas de su tribu. Benjamín, la más pequeña de las tribus, siempre estuvo al margen de la grandeza de Israel, pero nunca fue olvidado por Dios. Ahora, a través de Pablo, esta misma tribu se convierte en un canal de bendición para las naciones. Su llamado no es solo para los judíos sino también para los gentiles, un alcance que refleja la promesa hecha a Abraham siglos antes: «En ti serán benditas todas las familias de la tierra». Pablo el benjamita es enviado para llevar esta bendición hasta los confines del mundo conocido. Tu viaje no es fácil. Se enfrenta a persecución, arrestos, azotes y naufragios. En 2 Corintios 11, enumera sus sufrimientos: «Fui azotado con varas 3 veces, una vez apedreado, 3 veces naufragé, pasé una noche y un día en el abismo». Pero a pesar de todo, escribe: «Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Tu debilidad se convierte en el escenario donde se manifiesta la fuerza de Dios. El mismo hombre que alguna vez se enorgullecía de su superioridad moral ahora declara: «Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Pablo también trae consigo una comprensión única de la ley y la gracia. Como fariseo, conocía de memoria la ley de Moisés, pero solo después de encontrarse con Cristo comprendió su verdadero propósito.
En Romanos 7, describe la lucha interna entre el deseo de obedecer y la incapacidad de hacerlo perfectamente. Porque no hago el bien que quiero, pero el mal que no quiero, lo hago. Esta confesión no es signo de derrota, sino de reconocimiento. La ley, por sí sola, no puede salvar, solo revela el pecado. La salvación viene por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Su carta a los romanos, en particular, es una obra maestra teológica que explica cómo judíos y gentiles se reconcilian en Cristo. Él escribe, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta unidad no borra las diferencias culturales o étnicas, sino que las trasciende. Pablo no niega su identidad como benjamita o judío, lo coloca bajo el señorío de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, cosas nuevas son hechas. El legado de Pablo no se limita a sus cartas. Planta iglesias, capacita líderes y establece comunidades de fe que se extienden por todo el Imperio Romano. En Efeso, su predicación hace que muchos abandonen la idolatría, hasta el punto de que los orfebres de la ciudad se rebelan contra él. En Filipos, él y Silas son arrestados después de expulsar un espíritu de adivinación de una joven esclava, pero incluso en prisión alaban a Dios y un terremoto abre las puertas de la prisión. El carcelero, a punto de suicidarse, pregunta, «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». La respuesta es simple, cree en el Señor Jesús, y tú y tu casa serán salvos. Incluso en sus últimos días, cuando está encarcelado en Roma, Pablo no deja de dar testimonio. Escribe cartas animando a Timoteo, Tito y otros líderes, recordándoles que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hasta el final mantiene la convicción de que peleé la buena batalla, terminé mi carrera, mantuve la fe. Su vida termina como mártir, pero su influencia perdura. Las iglesias que fundó se multiplican, sus cartas se leen y estudian y su testimonio continúa inspirando a quienes, como él, descubren que la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. La historia de Pablo también arroja luz sobre el papel de Benjamín en la narrativa bíblica. La tribu que fue casi exterminada, que produjo un rey desobediente y perseguidor de la iglesia, ahora se convierte en un instrumento de redención. Esto no es una coincidencia. Es un patrón que se repite a lo largo de las Escrituras. Dios elige a los débiles para avergonzar a los fuertes, a los pequeños para confundir a los grandes, a los improbables para lograr lo imposible. Benjamín, la tribu que podría haber sido olvidada, es recordada no por su fuerza sino por su dependencia de Dios. Y así, la trayectoria de Benjamín, desde los días de los jueces hasta el Nuevo Testamento, se entrelaza con la historia más amplia de la redención. De una tribu al borde de la extinción, pasa a formar parte del pueblo que preserva el linaje de David, que custodia el templo y, en definitiva, que entrega al mundo uno de los mayores apóstoles de la fe cristiana. En cada etapa, Dios demuestra que su elección no se basa en lo que el hombre valora, sino en lo que él mismo puede lograr a través de la debilidad humana. Benjamín el lobo se transforma en pastor. Y esta transformación no es solo para un hombre, sino para todos aquellos que, como Pablo, descubren que en Cristo todo es posible. Saulo, ahora conocido como Pablo, proclama a Cristo como el Hijo de Dios en las sinagogas, sufre repetidamente por el Evangelio y enseña claramente que la salvación es por gracia, por la fe, y no por obras, para que nadie pueda jactarse. Mientras mira hacia atrás y revisa todo lo que alguna vez valoró, su linaje, su tribu, sus antecedentes, escribe, pero lo que para mí era una ganancia, ahora lo considero una pérdida por causa de Cristo. En su historia, la profecía de Jacob sobre Benjamín adquiere nueva profundidad. Por la mañana devora a su presa como un perseguidor de la iglesia, por la tarde, reparte el botín compartiendo las riquezas del Evangelio con judíos y gentiles. Al final de las Escrituras, después de todas las derrotas, guerras, exilios y retornos, el apóstol Juan recibe una visión de la Nueva Jerusalén. Ve la ciudad santa descender del cielo, enviada por Dios, y describe su estructura. Tiene un muro grande y alto, con 12 puertas, y en cada puerta un ángel. En las puertas están escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Las 12 tribus están allí.
Aunque no aparecen listados individualmente, sabemos que uno de estos nombres es Benjamín. Juan no atribuye una puerta específica a cada tribu en los versículos que tenemos, pero es claro, todo el pueblo de Dios, representado por las 12 tribus, está grabado permanentemente en la arquitectura de la ciudad eterna. Cuando recordamos la historia de Benjamín, esta simple afirmación gana peso. Benjamín fue el hijo nacido en la angustia en el camino de Efraín. Raquel sufrió un parto difícil y, al despedirse su alma, le puso el nombre de Ben-Oni, hijo de mi dolor. Pero Jacob lo llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Su vida comenzó con lágrimas y pérdidas. Más tarde, su tribu casi desapareció de Israel en una terrible guerra civil, provocada por el pecado y la violencia en Gibeá. Solo sobrevivieron 600 hombres. Humanamente hablando, Benjamín debería haber sido borrado de la historia. Pero Dios los preservó. De esta tribu casi destruida surgió Saúl, el primer rey de Israel, ungido, fortalecido y luego rechazado por su desobediencia. Benjamín experimentó, a través de él, tanto la elevación como la humillación. Generaciones más tarde, cuando el reino se dividió, Benjamín decidió estar junto a Judá, Jerusalén y el templo, ayudando a proteger el centro de adoración a Dios y el linaje de David. Y en el Nuevo Testamento, de Benjamín surgió Saulo de Tarso, de la tribu de Benjamín, quien comenzó como perseguidor, respirando amenazas y muerte contra la iglesia, pero, por la gracia de Cristo, se convirtió en Pablo, el apóstol, instrumento elegido para llevar el nombre de Jesús a los gentiles, a los reyes y a Israel. Cuando Juan ve la Nueva Jerusalén y escucha que los nombres de las 12 tribus están inscritos en sus puertas, toda la historia de Benjamín se revela en su plenitud. Las lágrimas de Raquel en el camino no fueron la última palabra. La vergüenza y la casi aniquilación de Gibeá no fueron la última palabra. El fallido reinado de Saúl no fue la última palabra. Ni siquiera el pasado violento de Paul fue la última palabra. La última palabra de Dios sobre Benjamín, y sobre todo su pueblo, es preservación, misericordia y gloria en Cristo, selladas para siempre a las puertas de su ciudad eterna. La historia de Benjamín es un retrato vivo de cómo Dios trabaja con su pueblo a lo largo de las generaciones. Vemos un patrón que se repite, del dolor a la promesa, del casi exterminio a la preservación, de un rey deshonrado a un apóstol fiel, del polvo y la guerra a un nombre grabado para siempre en las puertas de la ciudad eterna. El Dios que escribió la historia de Benjamín no ha cambiado. Él continúa tomando lo que parece roto, olvidado o arruinado e incorporándolo a sus propósitos en Cristo. Si esto te tocó el corazón, no lo transmitas y sigas adelante. Que este sea un momento de respuesta. Pregúntese, ¿dónde me ha llevado Dios del dolor a la esperanza? ¿Dónde sigo sintiendo que mi pasado, mi fracaso o mi vergüenza tienen la última palabra? La historia de Benjamín nos recuerda que las lágrimas de Raquel, el pecado de Gibeá, el fracaso de Saúl e incluso la violencia de Pablo no fueron el final de la historia. La última palabra de Dios fue preservación y gloria en Cristo. Este mismo Dios es capaz de tomar los lugares donde te sientes acabado y escribir un capítulo más. Cerremos juntos en oración. Padre, te damos gracias por lo que has hecho a través de la tribu de Benjamín. Convertiste las lágrimas de Raquel en una historia de preservación. Mantuviste viva para tus propósitos a una tribu casi destruida. Humillaste al rey que te desobedeció. Levantaste a un benjamita, Pablo, que llevó el Evangelio a las naciones. Señor, muchos de nosotros cargamos con dolor, fracaso o vergüenza. Te pedimos que hagas por nosotros lo que hiciste por Benjamín, redimir. Enséñanos a caminar en justicia, misericordia y humildad ante ti, como nos llamas en Miqueas 6:8. Haz que nuestros corazones sean obedientes, como el de Pablo después de Damasco, y mantén nuestros ojos fijos en la Nueva Jerusalén, donde toda lágrima será enjugada. Bendice a cada espectador, cada hogar, cada corazón que ahora nos escucha. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha despertado algo en ti, quiero agradecerte por ver hasta aquí y por estar con nosotros en la palabra. Para continuar este viaje por las Escrituras, suscríbete al canal para no perderte los próximos estudios. Haz clic en me gusta para que esta enseñanza llegue a más creyentes que necesitan esperanza. Y en los comentarios, si tu corazón dice,
Dios, convierte mi dolor en propósito, no dudes en dejar una breve oración o testimonio. Que el Dios que convirtió el sufrimiento de Benjamín en destino también convierta sus pruebas en testimonio, y que su gracia continúe protegiéndolo a usted, a su familia y a su iglesia mientras camina con él.